Estamos comenzando una nueva serie que se llama Así me siento. Es una serie basada en cómo entender nuestras emociones de manera bíblica. Y en esa serie de verano vamos a estar estudiando estos domingos de verano hasta que arranquemos nuestra nueva serie en septiembre nuevamente. Y hoy el tema que vamos a estar compartiendo se llama El Domador. El Domador. Y quisiera comenzar entonces hablando de que nuestras emociones son un regalo de Dios. Y de hecho, todos somos seres emocionales. Fuimos creados para amar a Dios, para amar a nuestro prójimo. Fuimos creados para gozar, para sentirnos a gusto, plenos con todo lo que Dios nos dio cuando nos puso en el Edén. El Señor, de hecho, nos da su presencia, como dice el Salmo 16:11, en su presencia hay plenitud de gozo. O sea, todas estas emociones que nosotros sentimos, nos la ha dado Dios. Cuando Dios dice que su creación, todo fue bueno en gran manera, eso incluye nuestras emociones. Nuestras emociones son parte de eso bueno que Dios nos dio. El esposo de una conocida está paralizado del cuello hacia abajo. Sin embargo, en su rostro ella logra notar cómo él se siente. O sea, podemos vivir sin hablar, sin ver, sin oír, sin algunas de nuestras funciones físicas, pero no vivimos sin sentir. Sin sentir dolor, sin sentir tristeza, sin sentir frustración. Y es que las emociones son tanto un regalo de Dios que nos permite cultivar las relaciones. Por ejemplo, un saludo, una sonrisa, ya ha cultivado dentro de nosotros las relaciones. Pensemos, por ejemplo, cuando vamos a una boda. Uno va a una boda y se encuentra con alegría al llegar a la ceremonia. ¡Wow! Cómo está todo de bonito, ¿cierto? Tristeza al verla a la mamá del novio llorando desconsoladamente como si se encontrara en un entierro, en un funeral. Y cambia uno inmediatamente de la alegría a la empatía de ver a esa mujer que está enterrando a su hijo. Pero luego veo empatía, ¿cierto? Al ver a la novia que mira con fastidio a la suegra por la forma en la que llora. Y está uno viendo la película, ¿no? O sea, la madre que llora, la otra que dice, ¿y esta qué cree que soy? ¿Cierto? Empatía, luego el asombro cuando la novia aparece con su vestido, alegría cuando se dan el primer beso de esposos. Todas estas emociones en una boda. Imaginémonos ese mismo escenario sin emociones. Y ahora va a entrar la novia. Y ahora se va... Pues, si ven que las emociones son un regalo de Dios, qué aburrido, qué fastidio la vida sin ese regalo precioso que el Señor nos dio. Seríamos como robots y de hecho son las emociones las que distinguen al ser humano, bueno, muchas otras cosas más, pero una de las más importantes de, por ejemplo, la inteligencia artificial. ChatGPT puede escribir essays y puede darnos respuestas, pero no puede sentir eso que Dios nos puso aquí adentro, esa complejidad de nuestras emociones. Nuestras emociones son un regalo de Dios que nos muestran a nosotros y a los demás lo que nos importa verdaderamente. Por eso, cuando a veces la gente se desencaja un poco, alguien dice, él solo se pone así cuando se trata de los hijos, especialmente la menor. O sea, las emociones revelan las cosas que nuestros corazones atesoran y valoran y tienen como precioso. Se quebró un vaso, no pasa nada. Se pierde otra cosa de valor, el anillo, por ejemplo. Y es un problema. Y es un problema si usted no siente nada. Que la esposa va, ¿y no te importa que se te perdió el anillo? Nuestras emociones se supone que comunican lo que para nosotros es valioso, lo que nuestros corazones atesoran. Y por eso hemos dedicado esta serie a hablar de Así me siento, para ver cómo la palabra de Dios nos ayuda a abordar bíblicamente nuestras emociones. Y especialmente quisiera enfocarme el día de hoy
en que si nuestras emociones son un regalo de Dios, ¿cómo es posible que se han convertido en una bestia que nos controla? O sea, son un regalo de Dios, pero al mismo tiempo nosotros notamos que nuestras emociones nos controlan. Nuestras emociones son una bestia indomable debido al pecado. Y quiero que leamos Génesis capítulo 3, versículos 8 al 13. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve. Primera emoción. Te vi en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Segunda, vergüenza. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera, esa es una loca, me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer dijo: la culpa tampoco es mía, la serpiente me engañó y yo comí. Y empezó la culpa. 3 emociones que antes no habíamos experimentado: vergüenza, miedo y culpa. La escena es aterradora porque hasta este momento ellos no habían experimentado ninguna de estas 3 emociones. En otras palabras, Dios a nosotros nos creó con emociones, con afectos, pero con la entrada del pecado al mundo, estos afectos se convirtieron en pasiones. O sea, cosas que nos controlan, que nos dirigen. El amor se convirtió en dependencia emocional. La libertad en esclavitud. La compañía en competencia. La amistad en rivalidad. ¿Qué hace eso? Que cosas tan lindas como la amistad y el compañerismo se conviertan en todo esto. Las pasiones, que las emociones por el pecado se han convertido en pasiones. Y miren ustedes algo interesante, que cuando el Señor le pregunta a la pareja: ¿ustedes dónde están? ¿Por qué se escondieron? Notemos que Adán y Eva, o Adán, que es el que responde, no usa la razón. Responde diciendo de la emoción. O sea, él no dice: Señor, lo que pasa es que pecamos y no queríamos darte la cara. Eso sería explicar por qué se escondieron racionalmente, ¿cierto? Pero lo que ellos hacen es explicar emocionalmente por qué lo hicieron. Tuvimos miedo. Y a partir de ese momento el ser humano se quitó la cabeza para no pensar y ha dejado que sus emociones tomen el volante y dirijan por completo su vida. Y por eso cuando usted le pregunta en el contexto de violencia doméstica: ¿por qué le pegaste? Porque me hizo enojar. O sea, ya renunciamos a pensar, renunciamos a nuestra cabeza, y ahora la vida la dirigen nuestras emociones. Y es lo que prácticamente está diciendo Adán. Ahora yo no corro a los brazos de Dios, sino que huyo por miedo. Aún las emociones dirigen cómo nos relacionamos con Dios. Si oro o no oro. Yo recuerdo en los tiempos, cuando yo estaba pequeño, iba a la iglesia. Uno iba a la iglesia si quería o no quería. O sea, uno tenía 2 formas de congregarse: con ganas o sin ganas. Porque simplemente la palabra lo manda y uno asiste, ya. Ahora es con ganas y sin ganas, entonces no voy. Esto no es aquí cantaleta, no, es simplemente para que nosotros entendamos cómo es que nuestras emociones terminan gobernando las decisiones que nosotros tomamos. Luego encontramos nosotros a Caín y Abel en Génesis capítulo 4. Y Caín está preso de la envidia y de los celos por su hermano Abel y lo termina matando. Pero miremos nosotros lo que ocurre antes de que esto pase, el Señor habla con Caín y miren lo que le dice: ¿por qué estás enojado? Emoción. ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Emoción. Si haces bien, ¿no serás aceptado? Claro que sí. Y si no haces bien, pero ojo a cómo el Señor describe el control del pecado sobre nuestras emociones. Si haces bien,
no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te acecha, pero tú debes dominarlo. Miren ese lenguaje del pecado te acecha. O sea, el pecado es como una bestia que te acecha y tú debes dominarlo. El pecado está al acecho, hace ronda alrededor de nosotros. Y por eso en la Biblia, aparte de Caín, encontramos una lista de personas que lo que hacen es actuar sobre la base de sus emociones. Por ejemplo, en Lucas 10, encontramos ese suceso cuando Jesús va a la casa de Marta y María. Y María se sienta a escuchar la instrucción de Jesús. Y Marta está afanada y enfadada. No solo afanada, está enfadada porque esta conchuda, mientras la casa está con necesidad, se sienta y se aplasta a escuchar a Jesús. Y entonces viene con su afán y con su enfado a quejarse. La queja está motivada por la emoción que ella siente. En Génesis 37, los hermanos de José lo detestan tanto, le tienen tanta envidia, que lo piensan matar y luego dicen, mejor no lo matemos, vendámoslo porque así tenemos una plática extra. Y lo venden como esclavo, le mienten a su padre. ¿Y todo esto por qué? Por envidia y por celo. Renunciaron a pensar y dejaron que su vida la dirigiera las emociones que ellos sentían hacia su hermano. En Job 2, la esposa de Job, después de haber perdido a sus hijos y sus siervos y todo el asunto, termina diciéndole a su marido que está ya gozo y con una quejadera todo el tiempo y le dice, ¿sabe qué? Hágame un favor y hágaselo usted. Maldiga a Dios y muérase. Abraham en Génesis 29 dice que su esposa como que era de revista, Sara. Y entonces le da miedo. Y como tuvo miedo, entonces mintió. Dijo que era su hermana y se la entregó a otro hombre. ¿Sí ven cómo las emociones? ¿Por qué lo hizo? Porque tuvo miedo. Y luego encontramos en Primera de Reyes 19 el profeta Elías, que después de una gran victoria en su ministerio cae en profunda depresión y le pide a Dios en medio de su depresión que le quite la vida. En Mateo 27, Judas, dominado por la culpa, se ahorca. Y la Biblia está llena de personas que, motivadas ahora, movidas por sus emociones, terminan tomando decisiones catastróficas. Jesús en Mateo 5, 21 al 22, habla precisamente de que si tenemos ira contra nuestro prójimo, celo contra nuestro prójimo, esos sentimientos, esas emociones nos hacen merecedores del juicio. En Romanos 1:21 Pablo dice que debido al pecado nosotros ahora deseamos más lo creado que al creador. Nos hipnotiza más el nuevo iPhone que la gloria de Dios. Nos hipnotiza cualquier tontería de este mundo más que Dios. Porque ese es el impacto que tuvo el pecado en nuestros deseos. Que ahora deseamos más lo creado que al creador. Y en Santiago 3:14 al 16 dice, ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras? Vienen de los celos y la amargura que hay dentro de nosotros. El tema de nuestras emociones. Como nosotros vemos, al ser dominados por esta bestia, nos comportamos de manera irracional y pecaminosa. Y yo lo que quiero con todo esto, en este primer punto por lo menos, quiero que entremos en conciencia de que el pecado nos ha afectado en nuestra manera de pensar, ha afectado nuestros deseos y ha afectado nuestras decisiones, y por lo tanto tú y yo necesitamos a Cristo. O sea, nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos luchar con nuestras emociones. No podemos manejar nuestras emociones. Solamente hay uno que ha podido dominar sus emociones, y por eso necesitamos que Él nos enseñe a hacerlo y nos dé el poder
para hacerlo. Y por eso cuando hablaba del título El Domador, no me refería a que usted es el que doma sus emociones, sino que es Cristo en nosotros el que puede llevarnos a domar nuestras emociones. Y sería muy fácil uno simplemente decir, y lo hemos hecho. O dígame en qué esposa no le ha dicho a su esposo, ay, pero deje de ser tan iracundo. Y el tipo trata una semana de no ser tan iracundo, pero está tratando en sus propias fuerzas de modificar su conducta, cuando la única manera de nosotros ver cambios permanentes es cuando el corazón es transformado. Lo otro son cambios artificiales. Una semana para que me perdones, una semana para que creas que yo sí estoy cambiando, pero son cambios artificiales, cosméticos, no internos, no del corazón. Y por eso es que necesitamos todos a Cristo, porque Él es el único que puede hacer ese cambio en el corazón que tanto estamos necesitando. Entonces, la Biblia cuando habla del corazón, hagamos lo que diga el corazón. No, la Biblia no habla solo de sentimientos cuando habla del corazón. El corazón tiene pensamientos, el corazón tiene deseos, el corazón tiene voluntad. En otras palabras, la Biblia habla del corazón para referirse a esas tres funciones de nosotros: los pensamientos, los deseos y la voluntad. Pero dice Jeremías 17, 9 al 10, que en nuestro corazón, no podemos hacerle caso a ese consejo falso de la canción aquella que escuchaban antes, es engañoso. No podemos hacer lo que nos diga el corazón. Amigos, solo hay uno, se llama el corazón. No, es engañoso, dice la palabra, más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Pero el Señor dice, sí, yo el Señor, soy el que escudriño el corazón y pruebo los pensamientos. Por esa razón, es tan difícil hacer caer en la cuenta a alguien de que está equivocado, precisamente porque el corazón le hace pensar que siempre está en lo correcto. Porque el corazón es engañoso. Entonces, cuando alguien le viene a uno a decir, mira, es que esto, inmediatamente nuestro corazón engañoso va a sacar maneras de justificar nuestro comportamiento para que hagamos caso omiso al consejo que estamos recibiendo, porque nuestro corazón es engañoso. Entonces, tenemos que partir por allí. De yo entender que mi corazón es engañoso y que yo necesito por eso a Cristo. No funciona yo decir, Daniel, pero ¿hasta cuándo vas a estar con esa patada? No funciona, porque es que la emoción es como la fiebre en el cuerpo. Es una manifestación de que algo profundo está ocurriendo. Y por eso cuando uno dice, es que llevo con mucho dolor de cabeza mucho tiempo, no, entonces hay que hacerle un scan. ¿Por qué? Porque esa emoción es simplemente una manifestación de que algo está dañado en el corazón. No puedes simplemente calmar la fiebre sin tratar el tema del corazón, porque ahí está, de ahí mana la vida, como dice el proverbio, ¿cierto? De ahí, guarda tu corazón porque de ahí mana la vida. Nuestras emociones son entonces como esa fiebre al cuerpo. Y esto nos debe a nosotros llevar a Cristo, como decía ahorita, quien fue tentado en todo pero sin pecado, y aun cuando volcó las mesas en el templo, sus emociones no estuvieron fuera de control. Y por eso ahora usted me dice, bueno, pastor, muy bueno, ya sabemos que estamos todos fregados, ya sabemos que tenemos esta bestia que a veces nos transformamos, que a veces estamos calmados y a veces estamos tirando olla y tirando papa y estamos en todo. Y ahora, ¿cómo podemos hacer? Porque ya tenemos identificado el problema, pero entonces ¿cuál es la solución? Y ya hemos dicho que la solución es Cristo, pero ¿y Cristo cómo me ayuda puntualmente? Bueno, me gustaría llevarlos en la palabra a algo que a mí me ha ayudado del consejo de la Escritura y que creo yo que nos va a ayudar a todos en este proceso de someter nuestras emociones a Cristo. Generalmente, lo que yo siento es el resultado de un pensamiento que yo tengo con respecto a eso que siento. Por ejemplo, estamos aquí muy tranquilos, jajaja, jijiji, y de repente pasa alguien que usted piensa algo de esa persona y usted inmediatamente cambia el semblante. ¿Qué está controlando esa emoción suya?
es algo en su pensamiento. Usted piensa algo de esa persona. ¿Qué es lo que genera esa emoción o ese sentimiento hacia esa persona? Yo no le puedo decir a usted, pero mira, no sientas eso hacia... No, toca es ir aquí, al disco duro, al centro de operaciones, para ver qué es el pensamiento que tú tienes de esa persona que te está generando esa emoción y ese sentimiento hacia esa persona. Por ejemplo, si yo creo que mi vecino tiene un salario, un carro y un trabajo mejor que el mío y que no se lo merece porque yo soy mejor que él, yo voy a tener envidia y rabia con esa persona. Y cada vez que el otro vecino te diga, ay, pero mira al vecino, qué bueno que está. Ah, sí, quién sabe cómo consiguió la plata. Por eso, para cambiar cómo me siento yo con una persona, debo cambiar cómo pienso sobre esa persona. Y por eso la Biblia habla de que Cristo cumple un rol de profeta porque Él instruye nuestra mente. Instruye nuestra mente. Si esa persona con la que tengo algo es creyente, yo tengo que ver a la persona desde la nueva posición que tiene en Cristo. No desde la rabia ni la herida que me causó. Entonces Cristo comienza aquí a renovar nuestra mente. Por eso la mente hay que renovarla todos los días. Pero ven acá, esa persona también es creyente. Pero ven acá, es que ¿se acuerdan en la preguntas y respuestas lo que decía el pastor Sugel? Ya Cristo pagó por ese pecado que tú le estás mortificando a esta. O sea, comienza, pero por eso el evangelio es muy de aquí. No es un brainless religion. Entiende que esta es la torre de control. Y si esa persona no es creyente, Cristo también me instruye para que yo vea que me ha puesto en la vida de esta persona para que le testifique del evangelio, no para que me ponga a su mismo nivel. Es decir, Cristo con su enseñanza y con su ejemplo instruye nuestra mente para que nosotros podamos entonces cambiar la manera en la que nos sentimos frente a las situaciones y a las personas. Cuando uno vive en continua queja, yo sé que eso no pasa aquí en la iglesia, aquí ninguno se queja, aquí todo el mundo vive agradecido con el Señor, pero hablemos de la gente que se queja todo el tiempo, que porque hace frío, que porque hace calor, que porque hace esto, que por lo otro, porque tiene comida, porque no la tiene, porque, mejor dicho, ¿de qué viene esa queja? De un pensamiento que usted tiene en su mente, que usted se merece una mejor vida de la que tiene. Y como usted en su mente piensa que usted se merece una mejor vida de la que tiene, usted le fastidia la vida a todo el que puede, con su quejadera. Pero si usted renueva su mente con el evangelio, usted dice, es que la verdad, yo no merezco nada. La verdad, lo que tengo es un regalo de Dios. La verdad es que yo estoy mejor que mucha gente. Entonces, inmediatamente esa renovación de tu mente a través de la obra de Jesús te lleva a la gratitud, no a la queja. Porque tú dices, no, pero yo ¿cómo? ¿Pero por qué? ¿Qué me está pasando? Y todo el mundo alrededor tuyo piensa, ¿qué te está pasando? ¿Cierto? Todo el mundo lo ve con claridad, menos uno que está metido en la situación. Pero esa es la forma en la que nuestros pensamientos se renuevan. Por eso noten ustedes algo muy interesante, y es que Pablo no dice, traigan sus emociones en sometimiento a Cristo. Pablo dice, traigan sus pensamientos en sometimiento a Cristo. ¿Por qué? Porque es un pensamiento que nosotros tenemos el que está gobernando nuestras emociones. A mí siempre me parece muy curioso Efesios capítulo 5, cuando Pablo habla del deber de los esposos y las esposas. Y mi esposa es testiga, yo jamás le saco la parte de ella. Yo siempre estoy enfocado en la parte mía, porque de esa es que yo tengo que darle cuenta al Señor. Ella es hija de Dios y ella tendrá que verse con él. O sea, cada cual aquí con lo suyo, ¿no? Entonces, cuando yo veo la parte que me corresponde a mí, que el Señor dice, maridos, amad a vuestras esposas, uno dice, pero si el amor es un sentimiento, una emoción, ¿cómo lo puede mandar? Porque es como amad, o sea, es un command, es un imperativo, o sea, es algo que hay que hacer. Pero ¿cómo hago yo? ¿Sí me están comprendiendo?
O sea, ¿cómo le puedo dar yo una orden a una emoción? Amad a vuestras mujeres. O sea, pero ¿cómo? No, lo que pasa es que lo que tú sientes con respecto a tu esposa está controlado por un pensamiento que tienes que traer cautivo a Cristo. Probablemente no la valoras porque piensas que te pudiste haber casado con otra y tu vida sería mejor. Y como ese pensamiento te bombardea, tú no haces sino, no aprecias la persona que Dios te puso al lado, sino que estás constantemente mirando todo lo negativo, todo lo que le hace falta, todo lo que no hace bien, precisamente porque en tu pensamiento te mereces haber quedado en otras manos. Pero miren que el texto nos ayuda y nos dice, es que el referente no es la vida del vecino, el referente es el ejemplo de Cristo. Amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. O sea, ¿sí ven cómo Cristo renueva la mente? Yo tengo un pensamiento con respecto a mi esposa que no es bíblico, que no está en Cristo. Y a través de yo mirar la enseñanza de Jesús y la vida de Jesús, entonces es que yo puedo renovar esos sentimientos y esas emociones que yo tengo con respecto a mi matrimonio. Y lo mismo como pienso yo con respecto a los hijos. Los puedo ver como una carga, los puedo ver como algo que está restándole a mi vida, los puedo ver como una esclavitud, hasta que Cristo renueva mi pensamiento y yo puedo verlo desde el reino de Dios y desde la enseñanza y el ejemplo de Jesús. Entonces, la única manera de nosotros renovar nuestras emociones es renovando nuestra mente. Y por eso es que Cristo cumple ese propósito de instruir nuestras mentes. Miren lo que dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. O sea, ¿cómo Cristo, aparte de la lectura que usted hace en su casa de la Biblia, aparte del sermón que usted escucha, cómo Cristo renueva también tu mente? Bueno, dice aquí Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Para qué la palabra tiene que morar en abundancia en nosotros? Para que nosotros nos enseñemos y exhortemos unos a otros en toda sabiduría. En otras palabras, necesitamos también ser parte de las iglesias en casa, ser parte de esos puntos de contacto donde podemos reunirnos con otros creyentes y esos otros creyentes llenos de la palabra de Cristo, porque no es la opinión de la gente. O sea, no es que Roxanne piensa, no me interesa lo que Roxanne piensa. La palabra de Cristo que mora en ella, ¿qué me está diciendo a mí? Mira, Oscar, es que mira lo que está diciendo la palabra. Y tú estás fuera de lugar. Estás fuera de orden. O como dice Pablo en Efesios 4:5, esa actitud de ustedes no corresponde a la nueva vida en Jesús. Y entonces necesitamos esos creyentes maduros alrededor nuestro, porque nuestro corazón es engañoso. Y como tenemos pereza para leer la palabra, entonces necesitamos conectarnos en esos espacios en donde podemos ser expuestos a la palabra de Cristo y Cristo puede renovar nuestra mente y confrontar las mentiras que se han incrustado en nuestro pensamiento. Pero Cristo no solamente es nuestro profeta o nos instruye, también aparece, Cristo es nuestro sacerdote. Él purifica nuestros deseos, nuestros anhelos. Otra vez, a veces es formas de pensar, son nuestros anhelos. Me siento solo y deseo tener más amigos. Y abro el Facebook y veo a esa persona llena de amigos. Mis deseos. Tengo el deseo de tener amigos, pero no tengo ese deseo que quiero. Eso me lleva a tener emociones hacia la persona que sí los tiene, hacia la vida, hacia Dios. Y qué pecado, hacia la familia, que son los primeros que reciben el guarapazo de sus frustraciones. Pero Cristo renueva nuestros anhelos, nuestros deseos. Y algo muy particular, hermanos, es que nosotros siempre vivimos con expectativas insatisfechas, ¿cierto?
Expectativas insatisfechas porque tenemos expectativas que el hombre nos supla, que solo Dios nos puede suplir. Y por esa razón es que nosotros encontramos que nuestro corazón engañoso va a llevarnos a llenar nuestros deseos de las cosas que están en la creación y no del Creador. Por eso Romanos 1, cambiaron la gloria del Creador por las cosas creadas. O sea, siempre nuestras frustraciones en nuestros deseos es porque vamos a tratar de suplir las necesidades y los deseos que tenemos a través de las cosas creadas y no del Creador. Por eso Hebreos 9:14 dice, si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia, purificará nuestros deseos de las obras que conducen a la muerte a fin de que sirvamos al Dios viviente? O sea, lo que hace la obra de Jesús es en primer lugar pues perdonarnos de nuestros pecados, pero también decirnos esos deseos profundos que tú tienes en tu vida. Si es verdad que Dios ofrece relaciones, pone personas en el camino, pero han sido puestos allí para que sea Dios finalmente el que te los supla. Y nos llenamos de mucha frustración cuando esperamos en el uno, cuando esperamos en este, cuando esperamos en aquel, y no levantamos nuestra mirada ante el Señor, que nos dice, mira, esos deseos yo los he puesto allí, esos anhelos, para que tú estés constantemente viniendo a mi presencia y diciéndome, Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, Padre nuestro, necesito consuelo, Padre nuestro, necesito tu bondad, Padre nuestro, para que vengamos constantemente en dependencia de Él. Por eso ustedes se dan cuenta que aquí en la iglesia tratamos de mantener un balance entre estar pendientes, pero al mismo tiempo impulsarlos a que ustedes vivan dependientes, pero de Dios. No del líder, no de este, no del otro, sino de Dios. Porque finalmente Él es el único que puede satisfacer nuestros anhelos y nuestros deseos. Todos tenemos buenos días, todos tenemos días no tan buenos, ¿cierto? Estamos como el clima de Londres, a veces amanece soleado y al mediodía ya está lluvioso y en la tarde está haciendo frío, y a veces emocionalmente estamos así. Y lo primero que viene a nuestra mente, el pensamiento, ay, es que Julia no me hace... ¡No! Hay deseos que pobrecita, ella no puede suplir, ella no es Dios en mi vida. Cuando yo siento que la batería se me está bajando, necesito ir a la presencia de Dios. Necesito leer su palabra. Necesito instruir mi mente con su palabra, santificar mis deseos y decirle, Señor, perdóname, porque estoy tratando de llenar mis deseos y mis anhelos con las cosas creadas y no contigo, que eres el creador. Y yo no sé si a usted le ha pasado lo mismo, pero se levanta de uno ahí renovado, con perspectiva. Sí, Señor, perdóname, a mí qué me pasa si yo soy rico en Cristo. Y lo que ocurre con la oración es que uno va y el Señor como que le prende la luz porque uno está como que a oscuras. Y cuando Él te prende la luz te das cuenta de todo lo que ya tienes en Él y dices, ¿quién dijo? ¿Quién dijo frío? ¿Quién dijo calor? ¿Quién dijo esto? Señor, gracias por lo que has hecho en mi vida. Tú me llenas todo, tú eres mi porción. Y finalmente Cristo no solamente es nuestro profeta, nuestro sacerdote, Él es nuestro rey. Nosotros tenemos esta lucha con nuestra voluntad. Todos la tenemos. No crea que solamente es usted, que es que mi corazón es el más pecaminoso. Todos tenemos esta lucha de mantenernos en una dirección en medio de una gran tormenta. Pero lo que nosotros debemos dejar es de postergar lo que Dios nos ha pedido que hagamos, de culpar a otros por lo que hacemos, de justificar nuestra falta de obediencia a Cristo. Y yo no sé si se han dado cuenta ustedes, pero nuestras emociones fuera de control, sobre todo esas, vienen a ser tan parte de nosotros que la gente nos describe es con esas emociones. Ella es muy bella persona, pero rencorosa. ¿Sí han escuchado cosas o solamente yo soy el que escucho? Ella es muy linda, pero tenga cuidado.
cosas como el rencor o la ira vienen a convertirse en cosas que nos definen a nosotros. O sea, que la gente nos identifica a través de esas cosas. Y lo que pasa, hermanos, es que podemos llevar 20 años en la iglesia, pero hemos estado alimentando la bestia, porque no hemos llevado ni nuestros pensamientos, ni nuestros deseos, ni nuestra voluntad en sometimiento al Señor. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir haciendo nuestra propia voluntad y las cosas a nuestra manera? Hermanos, la razón por la que el Señor nos deja esto en su palabra no es por fastidiarnos la vida. Es porque una vida dirigida por las emociones trae consecuencias catastróficas. Ya lo vimos en el relato de José, de Abraham. Ya lo vimos en la escritura. Judas terminó colgado. Esto tiene un impacto en cómo destruimos la vida de los que están a nuestro alrededor. Esto tiene un impacto, y Cristo vino para deshacer las obras de las tinieblas y para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Por esa razón es que dice 2 de Corintios que el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos controla. Nuestras emociones, controla cómo nos sentimos frente a los demás. Pero no es un sometimiento obligado, es un sometimiento producto del amor. ¿Por qué? Porque cuando yo veo la cruz y cuando yo veo la profundidad del amor de Dios que se entregó allí por mí, yo puedo descansar en el cuidado que Él tiene por mí. Yo puedo descansar en su amor, dejarme controlar por su amor para que seamos esclavos de Cristo y no del enojo, y no de la frustración, y no de la tristeza, y no de la depresión, sino que podamos ser siervos, esclavos de Cristo. Porque si no somos esclavos de Cristo, somos esclavos de otra cosa. Pero hemos sido creados para vivir en sometimiento a su voluntad, y si nuestra voluntad no está sometida a Él, está sometida a otra cosa. Entonces ya hemos visto el problema, estamos embalados. El pecado es una cosa impresionante. Nos controla, nos lleva a tirar puertas, nos lleva a decir cosas de las cuales luego queremos resarcir y no podemos. Nos lleva a dar mal testimonio, nos lleva a salirnos de la ropa. Todo eso lo hace el pecado. Tenemos un problema. Y la única manera, usted puede ir a terapia, puede hacer yoga, puede meditar, puede meterse bajo la piscina y tratar de estar ahí sin respirar una hora. Ninguna de esas cosas van a transformar tu corazón. Tienes que comenzar por aquí, la torre de control, y renovar tu mente todos los días con el ejemplo y la enseñanza de Jesús. Purificar tus deseos. ¿Yo acaso esto estoy esperando que me lo supla lo creado y no el creador? Señor, ¿qué expectativas estoy teniendo yo? Debo depender de ti. Purifica mis deseos. Señor, si tu palabra dice que yo debo hacer A, independientemente de si lo siento o no, yo debo someter mi voluntad a tu voluntad. Porque es que si yo digo, no es que no lo siento, estoy viviendo una vida gobernada por mis emociones. ¿Ustedes me entienden? Hasta que yo no lo sienta, no lo hago. Y hay gente que lleva 20 años sintiéndolo, esperándolo sentir, y no lo siente. No lo vas a sentir, porque hay cosas que hay que someter nuestra voluntad al Señor mediante la renovación de nuestra mente. Finalmente, esta es la conclusión. Tú eres el guardián de tu propio corazón. Tenemos el problema, Cristo ha provisto esto, pero si tú no haces nada, tú eres el guardián de tu propio corazón. Por eso en las palabras que le dijo el Señor a Caín, le dijo: la bestia está acechando, pero tú debes dominarla. La bestia está acechando, pero tú cierra la puerta. ¿Y cómo lo hago? Bueno, Dios ha dejado un embajador en tu corazón. ¿Sabes quién es? ¿Quién es? Dios ha dejado un embajador en nuestro corazón, el Espíritu Santo.
O sea, hermanos, nosotros tenemos todo lo que necesitamos para vivir en la vida abundante que Él nos dio. Él nos ha dejado un embajador de Cristo, de su reino en nuestro corazón. Para que nosotros decimos algo, ¡pum! Esta tal cosa, tan. El Espíritu nos redarguye, el Espíritu nos incomoda, o no. El Espíritu está allí recordándonos la obra de Cristo. Esto no se conforma con la obra de Jesús. Esto no es lo que Cristo enseña. Tú sabes que no estás viviendo correctamente. Es un embajador de la obra de Cristo en nuestro corazón. ¿Por qué trataste? ¿Por qué respondiste así? ¿Por qué dijiste esto? No lo debiste haber dicho. Es un embajador de la obra de Cristo en nuestro corazón. El Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Que no nos ha dejado solos en esta batalla, no nos dejó la obra de Cristo. El Espíritu está como un embajador en nuestros corazones para producir su fruto, que no es otra cosa que el carácter mismo de Cristo: gozo, paz, amor, benignidad, dominio propio, templanza. Y este Espíritu que nos ha sido dado no es controlado por el temor, sino que es de poder, amor y dominio propio. Tu tarea es ser sensible a la dirección del Espíritu en tu vida. Y cuando tú no eres sensible y haces caso omiso, entonces eso es lo que la Biblia llama como entristecer al Espíritu Santo. Al punto que vamos generando una insensibilidad espiritual que ya no escuchamos al embajador. Ya no escuchamos su dirección, ni su guía, ni su exhortación, porque estamos insensibles. Y ahí es cuando, si tú eres hijo, viene la preciosa disciplina del Señor, que a través de sufrimiento y de prueba te hace regresar nuevamente la sangre a tus manos y te lleva a recapacitar. Te va a doler, pero tú no eres bastardo sino hijo. Entonces ya eso es cuando uno llega a un punto en el que a veces por sus mismas emociones ha perdido hasta la familia, ha terminado donde no debe, ha llevado a todo esto. Y es un punto en el que uno dice: Señor, ¿qué he hecho? Si tú me guiaste, si tu Espíritu me habló, si tú me inquietaste. Pero claro, hay una cosa que el Señor no va a hacer por ti. Tú eres el guardián de tu propio corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios no va a hacer eso por ti. Esa parte te toca a ti. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Caín, la bestia te acecha, pero tú debes dominarla. Así que, hermanos, seguiremos aprendiendo cada domingo sobre cómo podemos guardar nuestro corazón.